profesor. Buenas tardes. Les habla su profesor de matemáticas, espero que estén muy bien. Recordarles, sí, en primer lugar, antes de empezar, que el 23 tenemos el control, ¿ya? Bien. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, ya vamos a compartir. Ahí estamos. Ya. Actividad número 11, producto notable, ya, muy bien. Sí, está perfecto. Ya, ahí. Bien. Dejen ordenarme un poquitito e inmediatamente trabajamos nosotros. Eso es, aquí. Ahí, ya. Entonces ahora vamos a poner una pizarra aquí. ¿Qué vamos a poner en la pizarra? Hoy día es, ¿no es cierto? Lunes, como costumbre, lunes 16 de agosto 2021. Eso usted lo hace, ¿verdad? Objetivo, ¿no es cierto? Punto y guión, cuadrado de binomio. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Bien, entonces, generalmente, ¿no? El cuadrado de binomio es la multiplicación de un binomio por otro binomio. Y nosotros hemos estado haciendo, vamos a hacer un remember. Hemos estado, ¿me escucha, verdad? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. ¿Está escuchando, verdad? Sí, ya, muy bien. Nosotros hemos estado trabajando, primero, ¿no es cierto? Perdone que sea majadero, pero conviene repetirlo siempre. Primero, ¿no es cierto? Teníamos que hacer algunas definiciones básicas. ¿Cuáles eran? ¿Qué es lo que era una expresión algebraica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era un término algebraico, sus elementos, y qué eran, ¿no es cierto?, los términos semejantes, ¿verdad? Además, recordamos el teorema número 1 de la multiplicación de potencias de igual bases, ¿sí? Y con eso, con esas herramientas, agregando, ¿no es cierto?, y recordándole la multiplicación de los signos, con esas herramientas nosotros podíamos trabajar en álgebra muy bien, ¿sí? Eso es lo que hacíamos, bien. Entonces, lo primero que empezamos, ¿verdad?, fue, ¿no es cierto?, en esta cosa del álgebra, a multiplicar monomio por monomio. Y ahí, ¿no es cierto?, utilizábamos, definíamos muy bien lo que era cómo se aplicaba, ¿no es cierto?, el teorema número 1 de potencias, lo que era, ¿no es cierto?, una multiplicación, cómo se indicaba, cómo se anotaba, ¿ah? Y cómo íbamos haciéndolo, ¿no es cierto?, paso a paso. Primero tendríamos que ver, ¿no es cierto?, el signo. Luego teníamos que ver, ¿no es cierto?, el término algebraico, si estaba afectado o no por el signo. Y todas esas cosas. Y, ¿no es cierto?, luego de que hacíamos binomio por binomio, hicimos binomio por monomio por binomio. A continuación, que terminamos esa parte, seguimos viendo esta vez binomio por binomio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por supuesto, pues usted está estudiando, ¿verdad? Entonces, luego finalmente hicimos binomio por binomio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuadrado de binomio. ¿Cómo vamos a definir esta cosa de cuadrado de binomio? Miren lo que vamos a hacer. Si esta máquina me permite, yo creo que se puede hacer. Miren. Ahí está, ¿no es cierto? Y vamos a definirla, ¿verdad? Básicamente según lo siguiente. Toda esta información se le va a entregar, obviamente, se le va a enviar por su correo, ¿ya? Entonces, vamos a definirla y luego vamos a practicar esto mediante ejercicios, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí que tener claro es que el cuadrado de un binomio es la multiplicación de un binomio por sí mismo. Esa es la definición. ¿Ah? Entonces, una vez que hagamos ejercicios, vamos a ver, vamos a comprender la definición, ¿ya? Ahí la vamos a encontrar. De manera que empecemos por multiplicar, ¿no es cierto?,
por encontrar el resultado del a más b al cuadrado. Así se escribe un cuadrado de binomio, así se escribe y así se reconoce. El cuadrado de binomio, como usted puede ver aquí, es a más b, pero lo podemos descomponer y expresar como a más b multiplicado por a más b. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Se acuerda que yo en clase decía, mire, haga de cuenta que no está el segundo término del primer binomio, ¿no? Para resolver, ¿no es cierto?, este cuadrado de binomio, usted debe hacer eso, para que le resulte más sencillo. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos el primer término del primer binomio, que en este caso es A, ¿no es cierto? Ese primer término se multiplica por cada uno, en este caso son dos los términos, ¿no es cierto? Cada uno de los términos del segundo binomio. ¿Cómo se hace? Mire, nosotros vamos a hacer de cuenta que no está B, ¿verdad? Y lo vamos a poner encima del cursor y lo vamos a tapar. Eso vamos a hacer, ¿sí? Bien, entonces lo que yo voy a hacer aquí es que se los voy a borrar, fíjese. Listo, está borrado. En consecuencia, ¿qué tiene usted aquí? Aquí usted tiene un monomio por un binomio. Entonces usted toma este término A, al que primero en lugar le ve si tiene signo. ¿Y qué signo tiene A? Positivo. Y ese A se multiplica por cada uno de los términos del segundo binomio en ese orden. ¿Sí? En ese orden. Entonces, yo multiplico A multiplicado por A. Recién recordábamos que muchas veces aplicamos el teorema número 1 de la multiplicación de potencias. Aquí A, ¿no es cierto?, tiene la base, que es igual que la otra, en consecuencia tiene igual bases, y se conserva la base, como lo hicimos ahí. Ahí está A. Por supuesto que A, ¿no es cierto?, dado que es una potencia, tiene una base y un exponente, porque es un término algebraico. Y el exponente es 1. En consecuencia, subamos ese 1 de la primera A, que tiene, más el exponente de la segunda A, que también tiene un 1, en consecuencia, ¿no es cierto?, el exponente final de esta multiplicación es 2. Es lo que tenemos ahí. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es lo mismo, pero con el segundo término. Primero, ¿no es cierto?, el paso número 1, ¿cuál es? Verificar, ¿verdad?, su signo. ¿Cuál es el signo de A? Ya lo habíamos dicho, es positivo. ¿Cuál es el signo de B? Siempre que debemos considerar es el que está delante del término algebraico. ¿Cuál es el signo de B? Positivo. Más por más, más. Bien, ahora multiplicamos. A por B es AB. Perfecto, muy bien. Hemos multiplicado el primer término por cada uno de los términos del segundo binomio. Les repito, he multiplicado el primer término por cada uno de los términos del segundo binomio, en un orden, así en ese mismo que hicimos. Pero esto no está terminado, porque ahora, ¿no es cierto?, nosotros borramos el segundo término y ahora lo vamos a recuperar. Entonces vamos a decir B, y ahí está, en consecuencia encontramos, ¿verdad? Y ahora vamos a borrar el primer término, que ya lo hicimos. Y continuamos la multiplicación. Entonces decimos, más por más es más, y B por A es AB, o BA, como usted quiera anotarlo. Luego multiplico más por más, y B multiplicado por B. Aplicamos, ¿no es cierto?, el teorema número 1 de la multiplicación de potencias, de igual base, y tenemos B cuadrado. ¿Sí? Listo. Ahora ya hemos hecho, ¿no es cierto?, la multiplicación de estos binomios, ¿no?, que lo hemos separado en dos factores. A más B, que son los mismos términos de A más B, porque recuerde que es cuadrado, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa aquí? Si usted se fija, aquí tenemos factores literales iguales, que fue la definición que dimos para encontrar términos semejantes, o para saber dónde están ellos. Y aquí yo tengo A y tengo B, que es igual al tercer término, ¿no es cierto? En consecuencia, yo copio A cuadrado, pero aquí sumo 2AB más B cuadrado. Entonces, ese es el resultado luego de reducir estos términos semejantes, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta para continuar? Continuemos con el ejemplo número 2.
espéreme un momentito, vengo al tiro. Espere un momentito, vengo de inmediato. Espere un momento. Es que están golpeando afuera, entonces, un momentito. Preguntas sobre, jóvenes, preguntas sobre el primer ejercicio que hicimos. Vamos al segundo. Vamos a seguir el mismo método. Mire, pero en este caso vamos a ver el ejemplo número 3. Pero ahora tengo A más 6. Ya no tengo A más B. ¿Lo ve? Tengo A más 6. ¿Qué pasa ahí? Voy a descomponer este, ¿no es cierto?, en dos factores. ¿Ya? En dos factores. Pero siempre los mismos términos. Entonces usted ve A más 6, el primer binomio, y A más 6, el segundo binomio. Y eso es el cuadrado, A más B al cuadrado. A mí me parece que le voy a agregar algo aquí. Eh, eh, no, ahí, mire, le voy a agregar algo. Me parece que con eso le va a quedar claro. Mire, ¿qué le parece si yo hago lo siguiente? Fíjese bien. Voy a hacer esto, ya. Voy a hacer esto otro. Ay, ¿por qué no? Ahí, ya. Déjeme ponerlo aquí los... ya, estamos listos. Entonces, veamos lo siguiente. Mire, esto que tenemos aquí es lo siguiente, fíjese, esto que está aquí es una letra cualquiera, es A, ¿no es cierto? No, perdón, esto está malo, ¿eh? No, no es así, ahí sí. Entonces, esto es A multiplicado por A. Y eso va a dar, ¿qué va a dar? No quedó bien, ¿eh? No me gustó cómo quedó. A ver, hagámoslo de nuevo. A ver, para que quede claro, perdóneme, ¿eh? Ahí. Entonces, entonces, ¿qué tengo aquí yo? Tengo A, ¿verdad? Espacio, multiplicado por A, ¿verdad? Igual, ¿qué voy a tener aquí? Si se fija, aquí tengo yo, ¿no es cierto? Dos términos algebraicos. O bien, también lo puede ver usted como una potencia, porque esta A, que es un término algebraico, sería la base y el exponente que nos indica, pero que ahí está, que existe. Esto, ¿no es cierto? En este caso, aplicamos el teorema número 1, en consecuencia conservamos la base y elevamos, ¿no es cierto?, esa base al exponente. Y ahí tengo A cuadrado. Entonces, este A cuadrado sería este A más 6 al cuadrado. Y el A, ¿no es cierto?, que también se expresa así, sería A más 6 multiplicado por A más 6. Espero que haya servido esto para mejor entender lo que estamos haciendo. Inclusive, fíjese usted que se lo voy a poner un poquito más grande, cuando la máquina me lo permita. Espérese. Ahí, ya. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí, y ahí yo creo que ya queda claro lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Bien, sigamos con el ejemplo. Entonces yo he descompuesto este A más 6 al cuadrado en A más 6 multiplicado por A más 6, en paréntesis. Entonces, voy a eliminar una vez más, por el momento, 6 del primer binomio. ¿Para qué hago esto yo? Porque usted aprendió a multiplicar monomio por binomio, la clase anterior. Y entonces, eso es lo que estamos aplicando aquí. Hemos convertido esto en una multiplicación de un monomio por un binomio. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el primer término por el primer término del segundo binomio. En este caso sería A multiplicado por A, que es A cuadrado, que ya lo sabemos, ¿verdad? Luego, ¿no es cierto? Veo los signos y veo signo A, perdón, claro, multiplicado por signo A, y eso me da, obviamente, A positivo. Entonces digo, A multiplicado por 6, y obtengo 6A, como usted lo ve ahí. Bien, entonces con el primer término, yo multipliqué ambos términos del segundo binomio. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a escribir o recuperar, ¿verdad? El término que yo, ¿no es cierto?, eliminé, solo para efectos de recordar que estamos multiplicando, estamos convirtiendo esto en una multiplicación
de monomio por binomio. Sigamos multiplicando entonces. Pues. Aquí tengo A más A es 6A. Y ahora 6 por 6 es 6 al cuadrado. En este caso, se lo volví a colocar como 6 al cuadrado. Para que usted vea que es, ¿no es cierto?, potencias. Bien, ahora esto lo vamos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Pero aquí tengo que recuperar primero la A. Ahí está recuperado, ¿no es cierto? Pero esto no ha terminado. Entonces, porque aquí reconocemos términos semejantes, ¿verdad? Bien, entonces decimos A cuadrado, que es el primer término. El segundo es 6 más 6, que es 12A. Y el tercer término sería 6 al cuadrado, que es 36. Y este es el resultado luego de reducir los términos semejantes. Este es el resultado del ejercicio. Bien, hagamos uno ahora, pero en donde interviene el signo negativo. ¿Qué le parece? Fíjense bien que de nuevo yo tengo aquí en el ejemplo número 6, tengo un cuadrado, ya le podemos llamar con propiedad, ¿no es cierto? Un cuadrado de binomio. Un cuadrado de binomio porque es un binomio, pero que está, ¿no es cierto?, que tiene exponente 2. Es un cuadrado en consecuencia de binomio. ¿Sí? Bien. Obviamente lo ponemos en como dos factores que tienen el mismo término, no tiene que cambiarlos. Así trabaja esto, tienen el mismo término. Entonces, voy a, una vez más, siguiendo la técnica, voy a hacer de cuenta que no existe el segundo término del primer binomio. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la multiplicación de un monomio por un binomio. Multiplico primero por el primer término. Entonces digo, 3x multiplicado por 3x es 3x al cuadrado. Obvio, ¿no es cierto? Después multiplico tomando en cuenta los signos. El signo de 3x es positivo, pero el signo de y es negativo. Y más por menos, signo distinto, es negativo. Ahí está. Ahora multiplico 3x por y y me da 3xy. ¿Sí? Bien. Ahora lo que tengo que hacer es volver a reponer, ¿no es cierto?, la y, porque ya, ¿no es cierto?, y ahora voy a eliminar el primer término. Y nuevamente tengo un monomio por un binomio que se está multiplicando. Lo primero que hago es ver los signos. Entonces, menos y más 3x es menos por menos es, perdón, menos por más es menos. Entonces, ahora multiplico, ¿no es cierto?, los coeficientes, el término algebraico. Y multiplicado por 3x es 3xy. Ahí está. Pero signo negativo, menos 3xy. Ahora, nuevamente, voy a multiplicar ahora el segundo término. Entonces digo, menos por menos es más. Y multiplicado por y cuadrado. Perfecto. Ahora encontramos, ¿no es cierto?, que tenemos que convertir ya estos términos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? 3x al cuadrado es 3 por 3, 9. Y x por x cuadrado. Este es el primer término. Menos 3x más menos 3xy. Fíjense que estoy sumando negativos. Estoy sumando negativos. Menos más menos 3 serían 6xy. Menos 6xy. Más y cuadrado. Este es el resultado luego de reducir términos semejantes. ¿Sí? Bien, veamos otro. Veamos uno más sencillo. A ver acá. Volvamos arriba. Por ejemplo, aquí. En el ejemplo número 2 tenemos a menos b al cuadrado. Es decir, tenemos un cuadrado de binomio. Repito, ¿no es cierto? Podemos ahora ya con propiedad identificar y decir y nombrarlo como a menos b al cuadrado, que es un cuadrado de binomio. Esto que tenemos aquí es un cuadrado de binomio. Entonces yo voy a descomponer en dos factores este cuadrado de binomio. ¿Cuáles son? Es a menos b multiplicado por a menos b. ¿Por qué es un cuadrado? ¿Sí? Bien. Ahora yo voy a multiplicar esto, ya no voy a eliminar los términos, sino que ya he aprendido que en realidad
lo que se hace es tomar el primer término que se multiplica, ¿no es cierto?, por los términos del segundo binomio. Eso es lo que hacemos como primer paso. Pero en primer lugar, se trata de una multiplicación, ¿no es cierto?, en la que yo tengo que tomar en cuenta los signos. Y los signos que tomo en cuenta son siempre los que van delante del término algebraico, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí A multiplicado por A, ¿cierto? Bases iguales, ¿verdad? Entonces, para mí esto es A cuadrado. A multiplicado por A cuadrado, ¿verdad? Ahora, tengo que multiplicar este primer término por el segundo del binomio. Entonces tengo más por menos, estoy multiplicando los signos, entonces obtengo menos. Y A multiplicado por B me da AB. Eso obtengo, AB, ¿cierto? Bien, ahora vamos a multiplicar el segundo término del primer binomio. Pero tengo que fijarme en el signo que siempre es el que está delante del término algebraico. Entonces tengo menos multiplicado por más es menos. Y menos, y B multiplicado por A es AB. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Es que conviene hacerlo así para que usted ubique cuáles son los términos semejantes. Más que nada. Ahora tenemos. Ahora multiplicamos, ¿no es cierto?, el segundo término. Entonces, y nos fijamos en el signo. Menos multiplicado por menos es más. Y aquí tenemos de nuevo una potencia, bases iguales, es b cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Reducimos, miramos el resultado y vemos que aquí tenemos términos semejantes. Muy bien, entonces bajo el a cuadrado y sumo los negativos. Menos AB más menos AB, tengo menos 2AB. Más b cuadrado es el resultado luego de reducir términos semejantes. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes, hasta ahora? ¿No? Muy bien. No, profe. ¿No es cierto? Queda claro, ¿verdad? Bien, veamos ahora un ejemplo un poquitito más complicado, pero no tanto. Fíjese bien. Tengo aquí un cuadrado binomio y sus términos son 4a más 5b. Esos son sus términos. Y lo voy a descomponer, este cuadrado binomio, en dos binomios. ¿Cuáles son? El 4a más 5b, que es un binomio, y 4a más 5b, que es un binomio. ¿Por qué hice eso yo? Fíjese bien. Yo le dije al principio que el cuadrado de un binomio es la multiplicación de un binomio por sí mismo. Es la multiplicación de un binomio por sí mismo. Eso es el cuadrado de binomio, ¿ya? Bien, entonces lo he descompuesto en dos factores y ahora voy a multiplicarlo. ¿Qué es lo que hago? Multiplico el primer término por cada uno de los del segundo binomio. Entonces sería 4a multiplicado por 4a es 4a al cuadrado. El cuadrado queda fuera del paréntesis, ¿ya? Fíjese bien, 4a, pero todo tanto el factor literal como el coeficiente numérico quedan afectados por el 2 como exponente. Por eso que se escribe con paréntesis. Bien, ahora multiplico el primer término por el segundo. Entonces tengo 4 por 5, 20ab. Y los signos son positivos, ¿verdad? Bien, ahora tomamos el segundo término. Tomemos el segundo término. Entonces tengo yo 5 multiplicado por 4 es 20ab. De nuevo, el orden de los factores no altera el producto. Bien, y ahora multiplico el segundo por el segundo. Entonces sería 5b, pero al cuadrado. Ambos, ¿no es cierto?, afectados por el exponente, tanto el coeficiente numérico como el factor literal. Bien, ahora hacemos lo que veníamos haciendo antes. ¿Qué? Reducir los términos. En este caso, 4 al cuadrado, 16a cuadrado, 20ab más 20ab, 40ab, más 25b cuadrado. ¿Dudas, jóvenes? Bien, veamos ahora este mismo, pero cuando hay un signo negativo. Bien, entonces tenemos un signo negativo acá de este cuadrado binomio. Y sus términos son 4a menos 5b. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? Lo descomponemos en dos binomios, ¿verdad?
Bien, entonces multiplicamos. Así multiplicamos binomio por binomio, cosa que hicimos en el la clase pasada, ¿ya? Y vimos varios ejercicios. Bien, lo mismo ahora. Entonces tengo multiplicar el primer término por el binomio, por el segundo binomio, es 4a al cuadrado. Ahora vemos los signos. Más por menos es menos. Y 4 por 5 es 20ab. ¿Sí? ¿Lo ve? 4 por 5, 20ab. Bien, ahora vamos a volver sobre el primer binomio, pero vamos a tomar en cuenta el segundo término algebraico que hay aquí. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero tenemos que considerar los signos que están delante del término. En este caso es negativo. En consecuencia, menos por 4a es menos 20ab. ¿No es cierto? Porque delante de 4 es positivo. Entonces 5 por 4, 20ab. Luego multiplicamos, ¿no es cierto?, el segundo término, que es menos por menos más 5b cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿no es cierto?, reducimos. Entonces decimos 4, 16, porque 4 por 4, 16 a cuadrado. ¿Sí? Menos 40ab, porque aquí tengo menos 20, más menos 20, menos 40ab, más 25b cuadrado. ¿Sí? Bien, joven, muy bien, bien. Ahora, vamos a ver cómo vamos a reducir, ¿verdad?, este ejercicio que tenemos aquí ahora ya, que tenemos la suma de dos cuadrados de binomio. Son dos cuadrados de binomio que se están sumando, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces lo vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y lo vamos a desarrollar y lo vamos a reducir a su mínima expresión. Bien. En el primero ya sabemos que es, ¿no es cierto?, lo vamos a descomponer. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Vamos a descomponerlo según vemos aquí. Entonces, decimos primero, el primer binomio, ¿no es cierto? Decimos, déjeme poner aquí, eso es, aquí, eso es, luego esto, muy bien. Y vamos a de inmediato a poner los otros. ¿Sí? Vamos de inmediato a poner los otros. Eso es. Entonces, tenemos del primer binomio, S más M al cuadrado, yo lo voy a descomponer en dos binomios. Es decir, S más M multiplicado por S más M, ¿verdad? Muy bien, y a eso lo vamos, ahora vamos a sumarle y vamos a descomponer en factores también este segundo binomio, ¿no es cierto? Este segundo cuadrado binomio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir S menos M, ¿verdad? Pero multiplicado por S menos M. Ese es el ejercicio, ¿cierto? Bien, sigamos a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Espérenme un tiempito para ponerlo por acá. Eso es. Ahora vamos a seguir desarrollándolo. Para eso, vamos a decir... nuevamente vamos a eliminar el primer término y vamos a convertirlo en multiplicación de monomio por binomio. Entonces decimos, más por más, más. No es necesario escribirlo. S multiplicado por S es, joven, ¿alguien me puede decir? ¿Aquí es igual S multiplicado por S? Jóvenes. ¿Es al cuadrado? Muy, muy bien, muy bien. S al cuadrado. Es lo que vamos a hacer de inmediato. Entonces tengo aquí yo S, ¿no es cierto?, al cuadrado, más, porque tenemos solamente signos positivos, ahora voy a multiplicar este por este. S multiplicado por M es SM, que es el primer término multiplicado por el segundo término, ¿verdad? Bien, ahora vamos a poner M de nuevo ahí, lo vamos a recuperar. Ahí está, y vamos a eliminar S, ¿verdad? Y me queda convertido, de nuevo, ¿no es cierto?, una multiplicación de un monomio por un binomio. Entonces, M por S, los signos son positivos, entonces sería SM, ¿verdad? Más, M por M es M
cuadrado. ¿Verdad? Perfecto, veo que se ha entendido muy bien. Eso es. Al cuadrado, entonces tenemos m al cuadrado. Eso es. Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio. Vamos a recuperar, sí, aquí el S, para ponerle positivo, y ahí está listo. ¿Sí? Y además, vamos a poner aquí un paréntesis para separarlo del segundo binomio. ¿Sí? Ahí, listo. ¿Se fija? Entonces nosotros hemos resuelto aquí el primer binomio, nada más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y que está resuelto acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? A esto que está acá tenemos que sumarle el segundo binomio. ¿Es así o no? ¿Verdad? ¿Me está siguiendo, joven? Bien. Entonces tenemos más, vamos a abrir un paréntesis también, y vamos a decir, S multiplicado por S es, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo, ya no es necesario borrar, pues ya sabemos lo que estamos haciendo. S, ¿no es cierto? Multiplicado por S, ambos positivos es S cuadrado. Más S multiplicado por el segundo término es menos M. En consecuencia tengo un signo negativo. Y ahora al ser multiplicado S por M me da SM. Bien. Ahora vamos a multiplicar el segundo término, ¿verdad? M, que tiene signo negativo. Menos M por más S es menos MS. Y menos M multiplicado por menos M, tengo los signos primero, ¿no es cierto? Los signos son positivos primero, porque menos por menos es más, ¿correcto? Y tendríamos M al cuadrado, ¿sí? Bien. Y cerramos paréntesis. ¿Listo? Hemos resuelto el cuadrado de binomio primero que está ahí y el cuadrado de binomio segundo que está a continuación. Es una suma, ahora dice que tienen que ser sumados. Muy bien, pues lo sumamos. ¿Cómo lo sumamos? Tenemos que ver cuáles son términos semejantes y cuáles dos, cuáles no lo son. Tengo yo aquí ese cuadrado y en el otro tengo ese cuadrado. En consecuencia tengo, ¿qué tengo, jóvenes? 2s cuadrado, ¿verdad? ¿Me sigue? Tengo 2s cuadrado. Y lo vamos a escribir de inmediato. Entonces tengo aquí, bien, eso es, tengo 2s cuadrado, ¿sí? Porque tengo uno que está aquí y el otro que está acá, ¿sí? Ahora tengo aquí, no, perdone, no, disculpe, este paso no lo vamos a dar todavía porque se me va a confundir. No, no vamos a dar ese paso mientras tanto. Perdone, perdone. Aquí en el primer binomio tengo s cuadrado, pero tengo, ¿no es cierto?, términos semejantes. Entonces tengo más 2sm, ¿lo vio? Porque tengo este sm que está aquí y este que está acá, ¿verdad? Sí. Y más el m, que es m al cuadrado, ¿sí? ¿Lo vio? M al cuadrado. Eso es, ahí está, ¿sí? Es s cuadrado más 2sm más m cuadrado. Más, ahora vamos a tomar en cuenta lo que pasa con el segundo binomio. El resultado del segundo binomio es el que vamos a escribir aquí. Y el resultado del segundo binomio es, ¿no es cierto? Es el que gusta ahí, que es el s, ¿no es cierto? El s cuadrado, ¿cierto? Y menos, estamos sumando nuevamente negativos. Entonces tengo menos 2sm, ¿verdad? Pues son los que están ahí. ¿Sí? Y más, ¿no es cierto? Más un m cuadrado. ¿Sí? Más un m cuadrado. Ya, estamos listos ahora. Sacamos los paréntesis, ¿verdad? Bien, ¿dudas, jóvenes? Le voy a separar un poquito más esto. ¿Dudas, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Jóvenes?
¿No? Está todo bien, ¿no es cierto? Profe, tengo una pregunta. Dígame nomás, ¿quién me habla? Cristal, Cristal, dime Cristal. que el más 2SM y el N2SM no son términos semejantes porque están como en distintos polinomios, ¿por eso? No, todavía no llegamos a sumar los términos semejantes. Perdón, abajo de los segundos binomios que estamos sumando. Ok. Pero arriba sí, son términos semejantes. En el primer binomio es SM y en el segundo binomio también es SM. Po. ¿Lo ves? Te lo separo un Sí, poquito, lo separo un poquito para que lo veas mejor. Ahí. Ahora, sí, y, profe. ya, mira, y voy a hacer lo siguiente también. Eso, ahí. Ahí. Entonces, ahora sí, po, ¿ah? ¿Qué hicimos arriba? Descompusimos en factores estos dos. El primer binomio, que es SM, ¿no es cierto? El primer cuadrado binomio, está descompuesto en dos factores, ahí está. Y el segundo también lo descompusimos en dos factores. Y esos dos se van a sumar. Ahí está el signo suma. ¿Sí? Ahora los estamos multiplicando. Cada uno por separado, obviamente. El primero, ¿no es cierto?, tiene SM y SM que son términos semejantes. Al ser multiplicados, ¿no es cierto?, por los binomios, que están como factores ahí. Lo mismo hicimos acá, ¿no es cierto? S cuadrado menos SM menos MS o SM, que da lo mismo, como tú quieras ponerlo, y más M cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Es lo mismo que hicimos, pues. Lo que pasa es que este es el segundo binomio que está aquí arriba. Este que está aquí. El segundo binomio, ahí está. ¿Lo ven? Por favor, contéstenme, jóvenes, si no, tienen ustedes que estudiar esto, pues. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hago? Ahora vuelvo, ¿no es cierto?, a reducir aquí términos semejantes. ¿Qué tengo? S cuadrado más SM más SM, 2SM, ahí están. Lo estoy sumando. Más M cuadrado. Y aquí ya está resuelto, ¿no es cierto?, el primer cuadrado binomio. Ahí está. Está resuelto el primer cuadrado binomio. Este es su resultado. Pero ahora me dice, súmelo. Arriba dice, súmelo. Entonces coloco el signo suma. Ahí está. Entonces, digo yo, me ocupo ahora del segundo binomio. Tengo S cuadrado y sumo menos SM más SM o MS, que es lo mismo. Pero sigamos ocupando SM, ¿verdad? Para que usted no se me equivoque. Eso es, ahí, es lo mismo. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Entonces tengo SM menos SM, estoy sumándolo, tengo menos 2SM más M cuadrado. ¿Ya? Bien. ¿Ahora qué hago? Ahora tengo que reducir términos semejantes de nuevo. Es decir, tengo S cuadrado y aquí tengo un S cuadrado. ¿Son parecidos o son términos semejantes? Son términos semejantes. En consecuencia, ese término semejante sería, ¿no es cierto?, sería igual a 2S cuadrado, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué pasa a continuación? Tengo 2SM menos 2SM, ¿se acabaron los SM? Po? Más sumado con menos, no hay, no pasa nada. Entonces, más 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está quedando? Más 2, a ver, eso ahí, más 2M cuadrado. Y ese es el resultado. ¿Lo vio? ¿Vio el resultado? De sumar el primer cuadrado de binomio más el segundo cuadrado de binomio, se descompone, ¿no es cierto?, en ambos casos, en dos binomios que son multiplicados, luego se resuelven cada uno por separado, luego se reducen los términos semejantes en cada uno de ellos, y finalmente, ¿no es cierto?, se reducen los términos semejantes en los resultados que se obtuvo de cada uno de ellos. Y este es el resultado. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. Todo esto se le va a enviar por correo, ¿no es cierto?, a partir de hoy día en la tarde, más tardecito, para que usted trabaje con ello.
usted no me resta más que pedirle que se siga cuidando, ¿no?